Señor presidente, señores asambleístas, buenas noches. A nombre de la Agencia de Regulación y Control de Electricidad, voy a tratar de indicar cuál ha sido el alcance y los términos que contienen las resoluciones que han sido emitidas en semanas anteriores. No sé si me ayudan, por favor, con la presentación. Listo. Gracias, con su venia, señor presidente. No sé si me ayudan, por favor, pasando a la siguiente lámina. Es conocido que en el mes de marzo, con el decreto ejecutivo 1017, el señor presidente de la República declaró el estado de excepción en todo el territorio nacional, producto de la pandemia originada por el COVID-19. ¿Qué implicaciones tenía esta declaración de estado de excepción? Suspender el ejercicio del derecho a la libertad de tránsito y el derecho a la libertad de asociación y reunión, y además se declaraba el toque de queda y los lineamientos para la movilización durante esta emergencia se le delegó al COE. ¿Por qué es importante hacer hincapié en este tema de la movilidad? Porque ahí se origina el inconveniente para que los clientes puedan acceder al pago del consumo de energía eléctrica y por tanto había que buscar mecanismos para poder solventar esa situación anómala que se había presentado y adicionalmente al estar confinados de manera obligatoria los consumos de energía iban a verse incrementados respecto a lo que normalmente venían consumiendo estos clientes. Siguiente, por favor. Aclarar también que este estado de excepción fue renovado en el mes de mayo, ¿sí? Con el decreto 1052 y luego en el mes de junio se emitió un nuevo decreto, el 1074, declarando nuevamente el estado de excepción por 60 días más. ¿En qué consisten las medidas de compensación adoptadas por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad? La primera, y que fue una premisa básica y fundamental para poder afrontar esta crisis, era cuidar a los clientes más vulnerables, cuidar a las familias más vulnerables desde el punto de vista económico y que acceden, en nuestro caso como sector eléctrico, a lo que conocemos como tarifa de la dignidad. Estamos hablando de 1.4 millones de usuarios en este país que consumen por debajo de los 110 kilovatios hora en la sierra y 130 kilovatios hora en la costa, Amazonía y Galápagos. Eso es lo que estamos hablando cuando nos referimos a los clientes de la tarifa de la dignidad. Entonces, la idea era mantener a esos clientes dentro del esquema, tomando como referencia febrero, aquellos clientes que al mes de febrero estaban o fueron considerados en la tarifa de dignidad, mantenían su condición en el mes de marzo y subsiguientes producto de la emergencia, pese a que tenían un incremento en su consumo y esto no les evitaba acceder a este beneficio. Ese incremento en su consumo se valoraba igualmente en 4 centavos, el mismo valor que se utiliza cuando están dentro del esquema de la tarifa de la dignidad. Entonces, eso era primordial y eso fue lo que analizó el directorio de la agencia y emitió la resolución correspondiente. La siguiente medida de compensación, por favor, si me ayudan regresando. La suspensión de los cortes de servicio estaba prohibida
¿sí? Los cortes de servicio fueron prohibidos expresamente, se dieron disposiciones a las empresas y no, como había dificultad en que se puedan movilizar las personas, no podían pagar el servicio, se suspendieron los cortes y adicionalmente se dieron facilidades para que estos clientes residenciales, estamos hablando de 4.6 millones de clientes residenciales, de un universo de 5.3 millones de clientes a nivel nacional. Los clientes comerciales y los industriales artesanales, ¿sí? Aproximadamente 520,000, accedan a este beneficio que era diferir sus consumos en 12 meses. Siguiente, por favor. Ya lo ha comentado el señor ministro, el señor viceministro, respecto a la facturación estimada. Para nosotros es claro lo que establece el artículo 40 de la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor, ¿sí? Al garantizar los derechos del consumidor para acceder y conocer de manera precisa el valor que debe pagar producto de una lectura directa. Eso es claro y nosotros en el desarrollo regulatorio hemos plasmado esos principios a efectos de que se cumplan en las empresas. Pero asimismo, en el artículo 40 hay una excepcionalidad cuando no se puede acceder físicamente al sistema de medición. Hay que estar claros que no necesariamente los sistemas de medición están en la parte exterior o existen cerramientos en nuestras casas y en la parte exterior está el medidor. En algunos hay que ingresar a la vivienda, hay que ingresar en cierta medida a las residencias para poder tomar la lectura. Entonces, era evitar la propagación o el contagio porque los lectores estaban recorriendo, normalmente recorren las ciudades. Entonces, este esquema excepcional se lo aplicó sobre la base de lo que la propia Ley de Defensa del Consumidor, el artículo 40, establece de cómo proceder cuando se presenta esta situación. Y claro, esto era excepcional y se lo mantenía mientras se mantengan las condiciones de restricción a la movilidad. Siguiente, por favor. La otra medida, igual lo comentaba el señor viceministro, estaba relacionada con los clientes, principalmente industriales y comerciales, considerados como clientes general con demanda, ¿sí? Así son considerados o catalogados dentro del pliego tarifario. Son comerciales e industriales, principalmente decía, que superan los 10 kilovatios de potencia instalada. Son términos técnicos, pero es de alguna manera cómo podemos catalogar qué clientes acceden a este beneficio, porque ya los clientes que están, los clientes industriales y comerciales que no están considerados dentro de esta categoría, son los que ya comentaba previamente que accedieron a un esquema de diferimiento de sus pagos. Nos quedaban 83,000 clientes, aquí están representados y para ello se decidió aplicar el 50% del cargo tarifario vigente, ¿sí? ¿Y cómo podíamos evidenciar o cómo se evidencia que no ha tenido actividad? Al mirar que su demanda sea inferior al 60% de lo que históricamente había presentado. Eso me va a dar una medida de que tenía poca o ninguna actividad durante la emergencia sanitaria. Si bien esta resolución se adoptó en junio, ¿sí? Se dispuso a las empresas de distribución efectuar la refacturación desde los consumos de marzo, ¿sí? Durante toda la emergencia sanitaria que ha vivido el país. Siguiente, por favor. Para los clientes de la tarifa residencial o clientes residenciales, igualmente se ratifica que no se modifican los cargos tarifarios aplicados antes de la declaratoria del estado de excepción, ¿sí? Hasta los 500 kilovatios hora. ¿Qué pasa a partir de los 501 kilovatios hora? Se estabiliza el cargo tarifario en 10.50 centavos, ¿sí? Mensuales, ¿sí? Se estabiliza ese cargo y se aplica para todos los consumos por arriba de los 501 kilovatios hora. Igualmente, esta medida se adoptó en junio, pero se dispuso a las empresas de distribución la refacturación desde los consumos efectuados en el mes de marzo por todos estos clientes. Estamos hablando aproximadamente de unos 190,000 clientes a nivel nacional que estarían por sobre los 501 kilovatios hora. Por favor, siguiente. Solo para ubicarnos, ¿qué significan los clientes residenciales? ¿Cuáles son sus patrones de consumo? Ya había mencionado que 4.6 millones de clientes son del sector residencial,
de los cuales 1.4 millones acceden a la tarifa de dignidad. Pero aquí hay unos números interesantes que creo que es pertinente mirarlos con algún grado de detalle, señor presidente, señores asambleístas. El 67% de los clientes en este país consumen por debajo de los 150 kilovatios hora, ¿sí? El 30% de los clientes residenciales en este país consumen entre 151 y 500 kilovatios hora. Y el 3% de los clientes residenciales en este país consumen por arriba de los 501 kilovatios hora. Entonces, claramente está identificado hacia dónde estuvo apuntada la primera resolución que emitió la agencia para proteger a estos clientes, especialmente la tarifa de dignidad, que es la población más vulnerable. Y otro dato interesante, señor presidente, señores asambleístas, es que el promedio del consumo de energía en el sector residencial en este país es 140 kilovatios hora. Eso es lo que consume una familia promedio en el país. La siguiente, por favor. ¿Qué inconvenientes se detectaron en este proceso? Las lecturas o la facturación, perdón, con lecturas reales, una vez que ya se dieron facilidades para que puedan retomarse algunas actividades, entre ellas el tema de la medición, ¿sí? La facturación con lecturas reales no tiene correspondencia con los periodos utilizados para la facturación estimada. Ese es el problema que está ocasionando que los valores que cancelaron los clientes o los que normalmente venían cancelando, más un incremento racional, ¿sí?, no se reflejen en las facturas cuando ya les está llegando estos documentos sobre la base de una lectura real. Hay consumos acumulados, es el otro problema, ¿sí? No es lo mismo facturar 300 kilovatios hora que facturar o que emitir 3 facturas por 100 kilovatios hora, porque los cargos tarifarios no son lineales, hay escalones tarifarios que se aplican en función del diseño tarifario que rige en el país, respondiendo a los principios, obviamente, de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. Entonces, ahí es cuando se genera este problema, que alguien que pagaba 10, 20 dólares, le aparece una factura por 100, por 80 dólares. ¿Por qué? Porque se están acumulando consumos, lo cual no es permitido, lo cual es prohibido y sobre lo cual existe todo un marco normativo, un marco regulatorio que refleja la prohibición respecto a este proceso. En algunos casos también la agencia, como dentro de sus facultades legales de regulación y control, actúa ante reclamos de segunda instancia. También ha llegado a la agencia información respecto a que se estaría condicionando al cliente a que efectúe el pago y luego sí atenderle el reclamo. Eso es prohibido, lo dice la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor y lo dice la regulación de distribución y comercialización emitida por la Agencia de Regulación y Control de Electricidad. Eso no se puede hacer. Tienen que atender el reclamo del cliente, ¿sí? Y eso, una vez que se solucione el reclamo, es prohibido que la empresa pueda cortar el servicio. Eso dice la normativa. Falta de información oportuna para que el cliente pueda optar por un esquema de diferimiento y se estarían incurriendo en una serie de trámites innecesarios, ¿sí?, cuando debe darse todas las facilidades para que el cliente pueda optar por este esquema, siempre y cuando él esté de acuerdo, porque ha habido casos también, y debo comentar, señor presidente, señores asambleístas, que en algunas provincias, en algunas empresas se han acercado a cancelar algunos clientes para no tener estos diferimientos en el tiempo. El personal de atención al cliente no está dando respuestas oportunas ni precisas ante esta serie de inquietudes, válidas desde luego, por parte de los clientes del sector eléctrico. Siguiente, por favor. Solo como datos adicionales, los reclamos que se han presentado hasta el 12 de junio, desde el 16 de marzo, son 84,000 reclamos, de los cuales en CENEL son 43,000, corresponden a CENEL, y en el resto de empresas distribuidoras 40,000. Estamos hablando de 1.8 total de usuarios del Servicio Público de Energía Eléctrica. Había comentado que son 4.6 millones de clientes residenciales. De esos, el 1.8% son los que han presentado reclamos y que la agencia, dentro de sus facultades legales de control, ha venido haciendo un monitoreo de cómo se están resolviendo estos reclamos y cuál es la resolución que finalmente está adoptando la empresa distribuidora frente a estos reclamos. La siguiente, por favor.
La falta de lectura y la lectura incorrecta son el mayor número, estamos hablando de cerca de 36,000 reclamos por ese tipo, y consumos elevados también alrededor de unos 30,000 reclamos a nivel nacional. Siguiente, por favor. Lo más utilizado debido al confinamiento, obviamente, es la oficina virtual o los call centers. Estamos hablando de 64,000 reclamos que se han originado allá. Otros medios como redes sociales o algunas cuentas particulares que han creado las empresas distribuidoras, alrededor de 15,000, y por escrito se han presentado alrededor de 4,300 reclamos aproximadamente. Lo importante es que de esos 80 y pico de miles de reclamos, la siguiente, por favor, ¿sí? De los 84,000 reclamos, 93% ya han sido cerrados, es decir, han sido resueltos ya, y obviamente se le está dando la razón al cliente porque se han evidenciado los problemas, como lo comentaba. En proceso están alrededor de 5,000 y algunos invalidados, un 1%, que se refieren a reclamos que no necesariamente estaban, no eran, o circunstancias que no ameritaban el inicio de un reclamo y que han sido explicados, y por ello es que no han derivado en un reclamo necesariamente ante la empresa distribuidora. La siguiente, por favor. Más allá de las dos resoluciones, la resolución 01 del 2020 de 9 de abril y la resolución 004 del 2020 del 16 de junio, Arconel ha dado disposiciones expresas a las empresas distribuidoras para tener cuidado con los clientes de la tarifa de dignidad, verificar que la facturación estimada sí tenga correspondencia con el último mes antes de la emergencia, que se tomen en cuenta cuál fue su consumo en el mes de febrero, más allá de que tenemos la data de 6 meses hacia atrás, pero sí es importante visualizar y contrastar con lo que significó el consumo en el mes de febrero. Considerar la facturación estimada en los mismos periodos y ciclos de facturación una vez que se tenga ya la lectura real, es decir, para que no aparezca esta disparidad, que yo estimé 30 días y el rato que le estoy emitiendo la factura con la lectura real estoy haciéndolo 40, 50, 2 meses o lo que fuera. Entonces debe haber correspondencia para que no se presenten estos desfases, y adicionalmente saber que el cliente en muchos casos ha pagado ya con las lecturas estimadas, y si hay que hacer un reajuste sería solo por la diferencia entre lo que él pagó con la facturación estimada frente a lo que pagó con la lectura real. Proceder a la refacturación, se han dado ya instrucciones, guardando correspondencia con el periodo de facturación estimada, atender los reclamos sin mediar ningún pago previo. Eso se ha insistido una vez más para que las empresas distribuidoras actúen de esa forma, y el trámite para diferir pagos debe ser expedito y oportuno ante el pedido del cliente. Son elementos fundamentales y que nos van a aliviar mucho en este proceso desafortunado de reclamos que ha estado viviendo el sector eléctrico y obviamente el país. Siguiente, por favor. Solo un breve ejemplo de lo que ha significado este tema de la aplicación de las medidas de compensación. Aquí tenemos un ejemplo para tarifa de dignidad en la sierra y en la costa, porque los límites son diferentes, como ya lo había comentado. En el caso de la costa, un cliente que consumía 130 kilovatios hora estaba dentro del esquema de tarifa de dignidad y pagaba 5,90, ¿sí? Y accedía a un subsidio por parte del Estado de 8,91. Una vez que él ha incrementado su consumo, asumiendo, este es un ejemplo, ¿no? 20 kilovatios adicionales, 20 kilovatios hora mes adicionales, es decir, un 16% más de su consumo, él pasa a pagar 6,70, ¿sí? Porque recuerden que esos 20 kilovatios hora adicionales se facturan igualmente con los 4 centavos. El subsidio del Estado sigue siendo 8,91, pero aquí hay un valor que lo asume el sector eléctrico. Hay que recordar que todas estas medidas de compensación, las 5 medidas que he comentado, implican serio impacto en el presupuesto general del Estado, y ese costo lo está asumiendo el sector eléctrico. Las empresas están asumiendo ese costo. ¿Dónde se va a ver reflejado? Se va a ver reflejado probablemente en un diferimiento en la expansión de los sistemas eléctricos. Entonces, el sector eléctrico está haciendo o asumiendo todos los costos que significa estas medidas de compensación, y es lo que está reflejado en ese $10 para este caso hipotético que hemos presentado un cliente de la tarifa de la dignidad. Siguiente, por favor. Es lo que tenía preparado, señor presidente. Señores asambleístas, gracias por su gentil escucha a esta corta presentación. Muy amables.